A 4 años de la pandemia seguimos hablando sobre COVID-19. Nos sigue acompañando el doctor Manuel Figuera, médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, lo decíamos antes de irnos a la pausa, veíamos en ese momento cómo la tecnología nos ayudó y también cómo no nos ayudó tanto y nos decía sobre la información certera y también la información falsa. Y entre esa información que, bueno, tenía buenas intenciones, que era ayudar a la gente, pues teníamos esas cadenas, por ejemplo, de WhatsApp o esos videos a través de redes sociales en sus diferentes plataformas, en donde te decían, tienes que fortalecer el sistema inmune y debes de tomar tantas cantidades de vitaminas e incluso veíamos antibióticos que las personas como que lo popularizaron tanto que decían, esto es para hacer prevención, pero lo que vimos fue que esto no funcionaba realmente. Entonces creo que también uno de los aprendizajes y enseñanzas que nos deja el COVID es, sí, estamos ante la incertidumbre, pero esperar un poco también a ver qué nos dice la ciencia, ¿no? Sí, desde el punto de vista comunicacional, yo creo que eso fue lo más relevante y donde debemos poner mayor lupa. La comunicación necesita algún tipo de manejo y no es que vaya a haber censura en cuanto a lo que se vaya a decir, pero hay Claro, información que es absurda. Por ejemplo, lavados nasales con agua salada, eso te iba a proteger contra COVID, no. Y, resistencias a antibióticos. sí, o tomar antibióticos inadecuadamente, eso no. Hubo movimientos incluso de profesionales de salud, de médicos, que decían tome ibuprofeno, que eso iba a evitar, no tome, no se vacune, o toma ivermectina, Ujú. y la ciencia demostraba esos elementos. Por ejemplo, aquí en Globovisión y en muchos medios fueron responsables desde el punto de vista de manejo informativo. Y en ese sentido es relevante que en el futuro van a pasar problemas de salud y si uno tiene dudas hay que buscar las fuentes confiables de Por información. supuesto, veíamos que en ese momento incluso la comunidad médica pues tenía que estar investigando constantemente porque era algo totalmente novedoso, aunque existían, el virus existía en otra forma anteriormente, pues cómo estaba relacionado y cómo estaba el proceso infeccioso de esta pandemia, tuvo un comportamiento totalmente diferente. Lo que sí tenemos que saber es que la automedicación no es buena, ni en pandemia ni fuera de pandemia. Sí, pero tenemos las restricciones que muchas veces las personas no tienen acceso a los sistemas de salud de manera inmediata y eso fue una dificultad que hubo con COVID-19. Y por eso era enseñar el balance, mira, lo que tenemos que evitar en esta fase inicial, que no tenemos respuesta de tratamiento, no tenemos vacunas, no tenemos manera de protegernos, es evita enfermarte. Y sé que es difícil quedarse Claro. encerrado en la casa, pero fue lo que se buscó hacer de manera global en el mundo. Y después, cuando empezaron a aparecer las vacunas, se le dijo, bueno, vamos a vacunar a las personas de mayor riesgo, los adultos mayores, los que tienen mayor posibilidad de fallecer. Profesionales. Pero hubo desesperación ya en ese momento y muchas personas pensando que ya teníamos la solución con las vacunas salieron y es increíble, en el 2020 fallecieron menos personas que el 2021 teniendo vacunas porque lamentablemente las personas ya después de un año se desesperaron, salieron, incluso en Israel muchos los que vacunaron empezaron a salir y dejaron de usar mascarillas y se infectaron porque tenían una sola dosis. Y es parte del aprendizaje, muchas veces las medidas de control requieren un sistema y requieren un grupo de estrategias que se tienen que cumplir y por eso es importante tener la información de buena mano, porque parte del problema era que las personas leían en noticias o veían que, ay, están vacunando y ya el problema se acabó y no, se acabó a quien le vacunó y que tiene las 2 o 3 dosis en el Claro, momento, y pero el no. problema de la vacuna, que si me dio un poco de quebranto, que si me duele el brazo, eso es culpa de la vacuna. Pero se nos olvida que los niños cuando son vacunados, pues también tienen procesos de quebrantos, incluso ellos no nos van a decir, me duele el brazo, pero el llanto nos dice que eso está asociado, o Y, una y, cefalea, un dolor de cabeza, malestar general, o incluso sentirnos como somnolientos, queremos Sí, dormir. y analógicamente, ojo, si uno tiene que hacer algo por la salud de uno, no siempre eso está libre de sacrificios, de ciertas Sí, medidas. Entonces, las vacunas, por supuesto que pueden tener ciertos efectos adversos, lo más frecuente es dolor en el sitio de la inyección, malestar general, fiebre, pero versus una enfermedad que causaba muerte en personas vulnerables, por supuesto que era importante vacunarse. Algunos lo vacunamos muchas veces y a pesar de ello seguimos usando mascarillas porque entendíamos que las vacunas fortalecían el sistema inmune, pero no evitaban la infección y por eso la mascarilla. Quizás el mensaje hoy en día es que, bueno, ya eso quedó en el pasado, pero todavía COVID está circulando, todavía está causando casos. ¿Y qué debemos hacer? Si yo tengo un cuadro respiratorio viral, una gripe, como quien dice la gente, un resfriado, pudiera ser eventualmente COVID, o claro. pudiera ser influenza, o pudiera ser un resfriado. Entonces,
¿sabes qué? A lo mejor a ti no te va a pasar nada, pero evita visitar a tus abuelos, a las personas mayores, que si le da esta infección, sí pudiera ser Y peligroso en notificar ellos. en la oficina o en el trabajo para evitar También también igualmente. contagios, Y a ¿no? veces hacer las pruebas para determinar si uno tiene la infección, si fuera necesario en el caso. Doctor, se nos terminó el tiempo, el tema es demasiado amplio porque, bueno, ya tenemos 4 años para hablar y hablar del COVID-19, ¿no? Pero queremos que le dé a las personas que nos están viendo la oportunidad de saber cómo contactarlo. Sí, bueno, mis redes en Instagram, Manuel Enrique Figuera, y la recomendación es seguir las redes de la Sociedad Científica, la Sociedad Venezolana de Infectología, Poricultura, Pediatría, Medicina Interna, Cardiología. Ahí hay especialistas que pueden orientarlo muchas veces sin ningún tipo de problema sobre factores y elementos de salud bien importantes. Por supuesto, doctor. De esta manera nos despedimos agradeciendo que nos acompañara. A ustedes también gracias por la sintonía y la participación. Que estén con nosotros también en redes sociales es muy importante para nosotros, tanto por @salud_gb y @DanielaJSales, en YouTube como Globovisión en vivo y a través de la pantalla de Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad.